Buenos días, la clase del 27 de junio del 2020 sobre de metodología de la investigación histórica. Vamos a dar inicio. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo les ha ido con los trabajos? Si tienen alguna duda, me habían enviado al WhatsApp una consulta que ahora también voy a responder. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Ninguna? ¿Me están escuchando bien? Buenos días, licenciada. Sí, le escuchamos bien. Ok, muy bien. Entonces les voy a empezar, bueno, vamos a continuar con la parte que la anterior semana habíamos dejado. Estábamos hablando de los obstáculos socioculturales, ¿no? Sí, ahí. Ok, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan seguir viendo. Ok, estos son los obstáculos socioculturales que hemos visto la anterior vez. Están viendo ustedes, ¿no? Nos habíamos quedado en el impresionismo, si no recuerdo. Aquí veíamos algunas imágenes que nos dan nos explican, ¿no? Nos muestran alguna situación. Y ahí decíamos, en el impresionismo decíamos que hay que tener cuidado con confundir las experiencias transitorias con las verdades comprobadas, ¿no? Lo que es transitorio va a seguir siendo transitorio, pero no es una generalidad. Eso que se dice, ellos son así, porque yo los conozco otras personas que son así, pues. Luego vamos a ver esta subjetividad. A partir de aquí, ¿no ve? Teníamos que continuar. Sí, licenciada. Muy bien. La subjetividad es la tendencia a juzgar los hechos observados y las situaciones que contemplamos, tomando como base la emocionalidad o la afectividad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que algo que nos gusta lo vamos a tomar de manera positiva y algo que no nos gusta de manera negativa, ¿no? Ahí tienen dos imágenes distintas. La primera es de una iglesia de Yucatán, de México, y pues es una construcción bien interesante, es colonial, ¿no? Y a este otro lado ustedes tienen una imagen de la Pucara de Tarabuco. Si ustedes conocen el Puya y han ido y pues le entienden, pues generalmente va a ser el tema más amigable para usted. ¿Qué ejemplos tenemos? Los de un equipo de fútbol que les gusta, por ejemplo, el universitario. Si alguien es del universitario y pretende hacer una investigación sobre el fútbol y ahí toma en cuenta pues a Bolívar, Stronger, a quien va a privilegiar con la investigación va a ser a universitario, por la subjetividad, ¿ya? Por eso hay varias recomendaciones que siempre les voy a hacer a ustedes. Tengan mucho cuidado si tienen alguna preferencia en equipo de fútbol o un partido político o una fe religiosa, en hacer investigaciones de este tipo, porque muchas veces les va a llevar esto a ser subjetivos, porque como les agrada a ustedes cierto partido político, cierta fe religiosa, pues van a tratar de rescatar lo bueno y no van a tener una vista van a tener una vista parcial, no imparcial. Queremos tener una vista objetiva, no subjetiva, ¿no ve? Lo mismo pasa con la afinidad que uno tiene respecto a las mujeres o respecto a los hombres, o respecto a los ricos, o respecto a los pobres, o respecto a los jóvenes, o respecto a los niños. Nosotros tenemos preferencias como seres humanos, pero cuando realizamos una investigación tenemos que tener mucho cuidado con esta situación, para no confundir, para no pues tener inconvenientes y que nuestra investigación sea subjetiva. En eso tenemos que tener mucho cuidado. No sé si tienen alguna pregunta de la subjetividad. ¿Ninguna? Ok, seguimos avanzando. Al final de esto también van a poder preguntar, no se preocupen. El autoritarismo es otra de las limitaciones que tenemos también en nuestra cultura. ¿Qué implica esto? Implica tomar la tendencia como verdadera, cualquier situación, porque la ha dicho una persona y no por las razones que experimento o investigación que se lleva a cabo. Muchas veces ustedes van a escuchar decir muchas cosas respecto a muchas situaciones distintas. ¿Cuándo es un problema? Cuando alguien dice, por ejemplo, me voy a tomar en el caso. Si alguien dice, bueno, ha dicho la licenciada Salles que esta es una pirámide egipcia, la que están viendo en pantalla. Y por el hecho de que haya dicho yo, ustedes van a creer, sin investigar, sin ver, sin nada. ¿Se imaginan? Ustedes saben que esta pirámide que están viendo es maya, no es egipcia.
Pero si ustedes creen por el hecho de que he dicho yo, sin investigar, sin buscar pues información, ahí ustedes caen en el autoritarismo. Porque no importa lo que yo les diga, pero si ustedes me creen, pues caen en el autoritarismo. ¿Se dan cuenta? Esto en la investigación está mal, no es bueno, porque no nos lleva a investigar, sino nos lleva a repetir cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas o no. A eso nos referimos con autoritarismo. No es el hecho que las personas nos digan las cosas, sino que nosotros creamos sin buscar información. En la parte baja tienen otra imagen, es el escudo. Si yo les diría, por ejemplo, este escudo es de Paraguay, o alguno de ustedes, ahí veo nombres. Si Brisa dice, este escudo parece del Paraguay, y yo le creo, y Daniel le cree, y las otras personas le creen. Si yo le creo a ella, sin investigar, sin analizar, también caigo en el autoritarismo. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos cayendo en esto? Ustedes se van a dar cuenta que ahora que estamos volviendo a la época electoral y la anterior seguramente también lo han visto, muchas personas van a decir muchas cosas. Y ahí está el pensamiento de cada uno de nosotros. Está bien que tengamos preferencias, pero tenemos que ser analíticos, reflexivos, tenemos que buscar información y no creer de buenas a primeras lo que nos dicen. Porque si creemos lo primero que nos dicen sin un fundamento, sin una justificación, nosotros somos el problema. No es el problema lo que la persona que nos dice, sino nosotros que le creemos. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen alguna pregunta? No, licenciada, está claro. Ok. Ejemplos. Esto lo dice tal persona y por el hecho de ser él o ella es cierto. Que no les pase esto con nosotros los docentes. Yo sé que soy docente, yo sé que les cuento de la forma más real posible todo lo que vemos en colonial, en metodología, pero ustedes no pueden quedarse ahí. Ustedes tienen que investigar y tienen que saber si las cosas que les digo realmente son ciertas. Claro, yo tengo la idea de que es cierto, pero si no lo es, siempre duden, y esa es la investigación. Otra idea es, esto lo dice tal persona, entonces no lo discuto. No es la cosa discutir por discutir, sino que nos lleve a pensar y a reflexionar y a analizar y a ver, bueno, es probable. Pero hasta que no lo compruebe, pues es probable. Es mejor decir es probable que es cierto. Esto lo dice tal persona, entonces no puedo pensar de distinta manera. Estos tres ejemplos tienen que olvidarse de repetirlos. No pueden pensar de una sola forma. La universidad es universalidad de ideas. Todos somos distintos, tenemos distintas ideas. Nadie puede pensar igual, porque es universidad. Ese es uno de los principios fundamentales de la universidad. Y tenemos que ser reflexivos y analíticos. No es quedarnos a discutir por discutir. Tenemos que tener un motivo, una razón, un fundamento para discutir, pero tenemos que investigar. Ok. ¿Qué pasa con el dogmatismo? Tal vez conocen a alguno de estos compañeros que tenían ustedes. Han expuesto en la jornada de investigación histórica que hemos hecho ahí en las puertas en el frontis de la facultad hace 2 años, debe ser. Ok, ¿qué implica el dogmatismo? Es la tendencia a erigir fórmulas que expresan conocimientos en verdades indiscutibles al margen del estudio, de la crítica y de la discusión. Por si acaso, no confundan dogma con dogmatismo. El dogma es religioso. Viene de esa idea, pero no es lo mismo. Cuando dicen es una verdad indiscutible, ahí duden. Duden porque aunque nosotros estamos acostumbrados que nuestros papás o las personas mayores nos digan algo y nosotros cumplirlos a rajatabla, eso es en el tema social. Pero en el tema científico no podemos actuar de la misma forma. Tenemos que buscar información. Todo se puede discutir. Hasta los últimos libros que se han investigado y han presentado nuevas investigaciones son discutibles. No hay un libro que dé la verdad absoluta de todo. ¿Por qué no hay? Porque todavía nos falta investigar. Y la ciencia se mueve a partir de las discusiones respecto a las situaciones. No se mueve en torno a ya tengo el libro y este libro me dice todo.
No hay un libro que les diga absolutamente todo y que tenga la verdad absoluta. Entonces ustedes no pueden caer en esta tendencia de decir, ah, no, esto no se discute, ya está hecho. No, 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 no. Porque ahí estaríamos cayendo pues justamente en este problema. Cuando escuchan decir, esto es así y no tiene discusión, en una investigación ustedes saben que están equivocados. ¿Qué pasa con el especialismo? Es el otro término que tenemos que también tener cuidado. Yo sé que nuestra ciencia nos da mucho, nos aporta muchísimo, pero también sabemos que la historia, como las otras ciencias, tienen muchas limitaciones, muchísimas. Cada área, por eso hay muchas ciencias, porque cada área va a responder a lo que se necesita. ¿Qué es el especialismo? Es el proceso de evaluar cualquier conocimiento que no está dentro del área de la ciencia al que estudiamos o dedicamos y en pretender que la ciencia cultivada por todos contiene todos los conocimientos o es igualmente válida que otra. Esto es fundamental que tomemos conciencia. Es importante saber que ¿para qué sirve la historia? Para analizar los procesos históricos. ¿Quién debe hacer historia? Un historiador o una historiadora. ¿Por qué? No es que esté en contra de las otras personas que no han estudiado. Yo sé que hay muchas personas que no han estudiado historia, pero han aprendido a hacer investigación histórica. Si han aprendido, pues no hay ningún problema. Esto lo digo porque hay muchas personas que no han aprendido y dicen que hacen historia y lo que hacen no es historia. Es derecho, es ciencia política, es sociología, que está bien, pero dentro de esas ciencias, ¿ya? Hay que llamar las cosas también como son. Yo no voy a poder hacer un proyecto de ley, por ejemplo, porque no soy abogada. Yo sé que tengo toda la información sobre la formulación de leyes de años pasados, porque soy historiadora, pero no voy a hacer un proyecto de ley. Yo como historiadora no me voy a meter a hacer un puente. No voy a construir un puente, aunque sepa cómo se construyen los puentes, porque en historia he aprendido cómo se construyen los puentes al hacer historia de la ciencia. No voy a ponerme a hacer un ferrocarril porque, aunque sepa, yo he trabajado muchos ferrocarriles, sé cómo se hacen los ferrocarriles, pero no voy a hacer eso porque mi ciencia me lleva a hacer investigación del proceso social, económico, político de las personas, nada más. Al igual que yo no puedo hacer otras o aplicar pues métodos de otras ciencias porque la historia tiene limitaciones, asimismo las otras ciencias tienen limitaciones. Esta primera imagen que ustedes ven, no sé si la reconocen, es un lugar que se llama Sacsayhuamán. Esto está en el Cusco, a 7 kilómetros del Cusco. Estas piedras son incas y esta forma es inca imperial. Esto lo han debido ver en prehispánica. Esto es inca imperial, ¿no? Y pues aquí hay un camino inca. Y yo, por más que quiera, a mí me gusta mucho la arqueología, pero sé que si no soy arqueóloga no voy a poder hacer pues una excavación tal cual, ¿no? Ustedes ya saben cómo es la arqueología. En eso tenemos que tener cuidado. Esta otra foto que les he puesto es de, tal vez alguno de sus compañeros lo conocen o la conocen. Hemos viajado a Potosí y ahí ellos, bueno, hemos recorrido las minas y estamos aquí saliendo las minas. Nosotros somos historiadores, no somos mineros. Podemos ir de visita a la mina, ver, revisar, que nos cuenten, experimentar un poco, pero pues hasta ahí llega. Esta otra foto de abajo es un grupo, esto es en México, son estudiantes de una universidad, la Universidad del Norte que se llamaba, y allá pues hemos hecho un recorrido de varios kilómetros para hablar de un tema que era un tema colonial, ¿no? Entonces estábamos haciendo una representación allá. Pero nosotros, ellos eran por ejemplo estudiantes más de ciencias sociales, de gastronomía, de económicas, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene su propia formación y cada uno de ellos va a responder a los distintos problemas que tienen las sociedades, ¿ya? Desde su formación. Por eso es importante que si nosotros estudiamos historia, hagamos una historia, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a la economía, hagamos economía. Si no, no hubieran pues distintas ciencias, ¿no? ¿Para qué va a ser necesario? Ok, ahora sí voy a esperar sus preguntas respecto a este tema. De procesos racionales es la pregunta que me habían hecho. Creo que voy a empezar por ahí para resolver las dudas que ustedes tenían.
¿Pueden ver la pantalla? Sí, Licia. Listo. Procesos racionales del conocimiento. ¿Qué es el análisis? Ustedes tienen que ver de forma amplia lo que van a analizar, desde un todo hasta sus partes integrantes, ¿ya? Eso es un análisis. Les he pedido analizar esta imagen. ¿Qué implica analizar esta imagen? Tienen que darse cuenta primero del contexto en que se está desenvolviendo esta situación. ¿Alguien reconoce la imagen? Esta foto la he tomado yo por si acaso. ¿Pero alguien reconoce dónde estamos y qué se está haciendo? Muy bien, es México. Muy bien, Daniel. Esta imagen es tomada en México, en Ciudad de México. Y este es una especie de... están tratando de hacer, no es, bueno, un ritual, pero es como una adecuación, ¿ya? La he tomado la foto cerca al Día de los Muertos, allá en México. Y si ustedes han visto la película Coco, que puede ser de dibujos animados y todo, si no la han visto, véanla, tiene mucha investigación para poderse haber, para que se haya realizado, ¿ya? Tiene mucho de, cierto, de las creencias que tienen allá en México. Entonces aquí están haciendo lo que nosotros conocemos como unas mesas, pues ellos ponen también con muchas flores. Y estas personas están bailando, ¿no? Y ellos, que llegan de muchos barrios y lugares, tienen sus carteles, ¿no ven? Entonces todos y cada uno de los aspectos tienen que ser tomados en cuenta para realizar un análisis. Síntesis. Consiste en la integración material de los elementos esenciales o nexos esenciales para fijar las cualidades, ¿ya? ¿Quién puede sintetizar esta imagen? ¿Puede sintetizar esta imagen? Dale, Alexis. No sirve tu audio, no hay ningún problema, puedes escribir nomás lo que pienses, no es obligatorio que hablen por si acaso. Pueden escribir, ahí está el chat. ¿Cómo sintetizarías, Alexis? Dale, Alexis, ¿qué estás viendo? En síntesis tienen que ver las partes integrantes, ¿no ve? ¿Qué hay? ¿Qué información nos da esta imagen? Nos dice que lo importante es la cara del expresidente Chávez, pues... Primero les cuento, esta foto es tomada de una calle de México, de Mérida, que está en la península de Yucatán. Y efectivamente estas personas, bueno, no es el presidente Chávez, expresidente Chávez, estas personas son líderes de la revolución allá. Si ustedes se fijan, esta parte tiene orígenes indígenas, el puma. Todito estos son representaciones prehispánicas. En síntesis, si esta pintura se la ha realizado el 2017, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir, Alexis? ¿Algo más? ¿Brisa? Que no hay que olvidar, algo así. Podría ser que la población mexicana tiene muy presente sus orígenes indígenas, sus representaciones prehispánicas y sus líderes políticos. Eso nos está diciendo esta imagen. No necesariamente nos está diciendo esto es azteca, esto es maya. Principalmente es maya, porque la región es maya. Pero tampoco nos está diciendo él es tal persona, porque si diría él es tal persona estaría su nombre, ¿no? Es una imagen, no hay imágenes inocentes. Todo nos está diciendo algo, todo nos va a mostrar de alguna manera algo. Tenemos que tener en cuenta que análisis más síntesis es el método analítico sintético. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es el aislamiento mental de unas propiedades sobre propiedades de objetos, ¿ya? Es la idea de sacar el aspecto más general a través de una representación. ¿Alguien reconoce esta imagen? ¿Qué es? Daniela, ¿qué muestra esta imagen? ¿Cómo podrías abstraer
la información de esta imagen? Es un paisaje. Sí, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Qué representa? Podría decir que representa la naturaleza. Hay algo más, algo más. ¿De dónde es? Diego, ¿te imaginas de dónde es? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a avanzar un poquito más rápido a esta parte al menos. Periodo prehispánico, dice Daniel. Los escalones del valle, sí, es de la época prehispánica. Muy bien, Daniel. Esto es México. Este es un cenote. Ustedes deben recordar que en prehispánica les han dicho que sacrificaban a las vírgenes. ¿No ve? Esta gradería también es sobre la base prehispánica y les bajaban por aquí y les lanzaban. ¿Qué es un cenote? Es como una especie de cueva que tiene agua muy profunda, muy profunda. Entonces, en este lugar es un lugar de sacrificios. ¿Y cómo se puede realizar la abstracción de la imagen? Podríamos abstraer y decir que todavía estos centros, estos lugares donde se han desarrollado rituales, se pueden visitar. Además, si hubiéramos podido ingresar al agua, pues ahí en las investigaciones que se han hecho han encontrado oro, cerámica y obviamente huesos, ¿no? Entonces se podría realizar de esa forma. La concreción es justamente lo contrario a la abstracción. ¿Qué nos dice en concreto? Esta imagen ya les había mostrado, es de Yucatán. ¿Cómo podríamos realizar esta concreción? ¿Quién sigue, Jaime? Buenos días, Licen. Primeramente, Buen día, dale. eh, que representa a una iglesia católica. Sí, podría decir, en Yucatán tienen una iglesia católica que fue construida en el periodo colonial, así en concreto. Como se dan cuenta, es sencillo esto, no es complicado. Esta es la comparación. ¿Cómo comparamos? Viendo los aspectos similares y aspectos diferentes. Creo que esto les he mostrado también, y les he explicado también por WhatsApp, porque esto ya les he pasado. La idea es que se comparen. Las dos son pirámides. Esta pirámide es maya y está en Chichén Itzá. Esta pirámide es azteca y está en Teotihuacán. Las dos son culturas mexicanas, las dos son culturas prehispánicas. En las dos se ha mantenido pues la construcción y los dos ahora son centros turísticos. Entonces ahí ustedes tienen que ver qué es similar y qué es distinto. La comparación de cada uno de los objetos implicaría pues por lo menos una media página. ¿Qué implica la inducción? Obtener información de lo pequeño a lo más grande. ¿Ya? Y la deducción es de lo más grande a lo más pequeño. Les había pedido que ustedes puedan realizar un proceso inductivo de este cuadro. ¿Qué nos dice este cuadro? Este cuadro está realizado con dos fuentes. Una fuente es Meneses y otra fuente es el Cuarto Centenario de la Paz. Las dos fuentes se han publicado en 1948. ¿Qué nos dice Meneses? Meneses caracteriza a la provincia Sud-Yungas de La Paz. Nos menciona el cantón, la hacienda y la comunidad. Cuantifica. Dice que en Chulumani hay 12 haciendas y 6 comunidades. Y Anacachi 12 haciendas y 3 comunidades. Y así en cada uno de los, ¿ya? La fuente de Cuarto Centenario de La Paz también nos menciona por cantones, Coripata, Coroico, que tal vez conocen ustedes. Y ahí va a decir, por ejemplo, en Coripata, que hay dos haciendas, no hay comunidades y no hay sayañas. En Milluguaya, por su parte, van a haber 11 haciendas, una comunidad y 14 sayañas. Sayaña es una forma de propiedad de la tierra, por si acaso. Entonces, si ustedes van a hacer un proceso de inducción y otro proceso de deducción, ¿inducción qué implica? Ver aspectos específicos para tener una idea general. ¿Me han entendido? Yo creo que sí, porque no hay preguntas. Y si hay preguntas, pues me las tienen que hacer saber para que les pueda explicar. Entonces, es lo que les había pedido que hagan. Y lo último es una clasificación. Esta es la pregunta que me habían hecho por WhatsApp ayer.
Clasificar es ordenar la información de acuerdo a un criterio determinado. ¿Ya? ¿Cuál es ese criterio determinado? Les voy a mostrar la imagen que les he subido al eCampus. Esta es la tarea, clasificar la siguiente información con un objetivo propuesto. Este cuadrito, que es amplio, y generalmente lo hacíamos en 2 clases, en aula. Este trabajo, por ejemplo, este cuadro va a mostrar la fecha, el título, el autor, la actividad, evento o el periódico. La fecha es la fecha de publicación en el periódico, aquí está el nombre del periódico, hay diario, presencia, hoy, última hora. La actividad puede ser carnaval o gran poder. Y el título, cada uno de los títulos de los artículos. En autor hay algunas veces que el autor va a estar registrado y cuando no tiene autor el artículo, pues es autor institucional, va a ser el